Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Dios les bendiga. Les saluda a vuestro servidor, Andrés Martín Arrizaga, desde Temuco, Chile, en nombre de Academia Cristo y de la Iglesia Luterana Confesional. Les damos la más cordial bienvenida al estudio que realizaremos en el día de hoy. Tenemos un libro, obviamente, base, que sabemos bien lo que significa, por supuesto, la Biblia. Pero poco se habla o se sabe de ella. Existe incluso el que acaba de terminar, ahora en septiembre, el llamado mes de la Biblia. Poco se sabe, sin embargo, de cómo llegó esta Biblia en el castellano a nosotros, especialmente al mundo no católico, al mundo protestante en general. Pero bueno, primero mencionar un versículo bíblico. Nos dice la palabra en Mateo 24:35. Nos dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Amén. Pues bueno, ¿cómo este versículo tan breve pero tan importante puede hacerse real, concreto en la vida de cada uno de nosotros los cristianos? Espero que en usted también. Pues bueno, no, obviamente la Biblia no llegó así encuadernada, empastada desde el cielo al siglo XX, siglo XXI, sino que al contrario, pasó por un largo y detenido proceso en el cual la Biblia fue formada, fue forjada y todo lo que su contenido tiene llegó a ser revelado por Dios y recopilado posteriormente. Sin embargo, para una vez que eso sucediera, era necesario también que la Biblia saliera del hebreo antiguo, saliera del griego koiné, del arameo, etcétera, para que llegase a estar, como el caso que les acabo de mencionar, la Biblia en castellano. Eh, pues bueno, por eso podemos decir que literalmente tener la Biblia en el día de hoy es literalmente un milagro. No podemos decir otra cosa sino que un libro tan perseguido, tan odiado como lo ha sido la Biblia, lamentablemente, no sea literalmente un milagro de nuestro Señor Jesucristo que nos quiso bendecir con la palabra, con su palabra, hoy incluso en el siglo XXI. Esto lo menciono porque el pasado 26 de septiembre se cumplieron los 450 años de cuando en 1569 apareció publicada la llamada Biblia del Oso, la traducción realizada de la Biblia por Casiodoro de Reina. Si bien esta no fue la primera traducción en castellano que existe de la Biblia, sí es la primera que fue hecha completamente desde los textos hebreo, griego y arameo. Los otros eran traducciones hechas, realizadas desde el lenguaje, desde la Vulgata latina. Por lo tanto, eran una traducción de una traducción, a diferencia de la palabra, de la traducción que realizó Casiodoro de Reina. Sin embargo, entonces es menester tener en cuenta, ¿quién fue Casiodoro de Reina? ¿Cuál fue, obviamente, su legado? Pues bueno, curiosamente no se sabe con exactitud ni su nombre ni apellido de nacimiento, y únicamente el nombre que le conocemos eh, es el que él recibió una vez que recibió los votos monásticos. Y añadiendo a esto su lugar de nacimiento, tampoco lo conocemos con exactitud. Incluso la fecha, por supuesto. Se cree que nació cerca del año 1520. Pero ya habiendo iniciado la reforma, los inquisidores pusieron en Montemolín, un pueblo que en aquella época pertenecía al Reino de España y actualmente pertenece a la Comunidad Autónoma de Extremadura, también en España, como su parroquia de origen. Es el primer lugar en donde existe algún tipo de registro de la vida, de la existencia de Casiodoro de Reina. Igualmente desconocido es lo que hizo antes de ser profesor para la orden monástica, aunque se sabe que estudió en la Universidad de Sevilla. Probablemente estudios de tipo humanista, por sus conocimientos, especialmente obviamente en el latín, en el griego y en el hebreo. Se hizo fraile jerónimo en el monasterio de San Isidoro del Campo, cerca de Sevilla, cuando se sentía en la fuerte influencia del movimiento reformado que estaba surgiendo, dirigido en particular por Juan Gil, o también conocido como Doctor Egidio, y Constantino Ponce de la Fuente. De su vida en el monasterio también se tienen muy pocos datos, pero de lo que sí hay constancia es de que el Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda y otras obras protestantes
traídas literalmente de contrabando por Julianillo Hernández, eran leídas cotidianamente por los frailes, obviamente incluyendo Casiodoro de Reina. De hecho, Reina se convirtió en el guía espiritual de aquel lugar. Según testimonio de los mismos inquisidores, los persecutores tan feroces que tuvo el catolicismo en contra de cualquier tipo de asomo de no catolicismo en el cristianismo, Reina había propagado con mucho éxito la doctrina ya de la Reforma a la gente común, a la gente laica de Sevilla. Con el tiempo, San Isidoro del Campo se había ido convirtiendo en una especie de foco de luteranismo, diríamos algunos, y pronto atrajo sobre sí la atención de la Inquisición, obviamente. No, la Inquisición no se iba a quedar ahí tan cómoda viendo estos sucesos. Y por este motivo, en 1557, Casiodoro de Reina y algunos cercanos a él, entre los que está también Cipriano de Valera, huyen de ahí y buscan refugio en el centro de Europa, que ya había abrazado masivamente la reforma protestante. Cuando el Santo Oficio, la Inquisición, reacciona y trata de apresar a estos herejes, propagadores de la palabra, ya era para ellos bastante tarde. Habían huido, por lo cual salvaron sus vidas. No obstante, sí se los juzgó en abstinencia, no estando ellos ahí, en rebeldía. Y el 26 de abril de 1562, ya que no los pudieron a ninguno de ellos apresar y por lo tanto ejecutar, quemaron las efigies de ellos, incluso con el auto de fe. O sea que los quemaban después de hacer la procesión que solía hacer la Inquisición, con los herejes castigados antes de matarlos. Se les llevaba desde el lugar del tribunal hasta la plaza pública, para que toda la gente los viera. Seguramente mientras tanto eran torturados hasta que finalmente, lamentablemente, morían en la hoguera. Pero ya que no pudieron hacer esto en vida en contra de Casiodoro de Reina, lo hicieron de manera simbólica quemando sus efigies. Reina y sus compañeros llegaron primeramente a Ginebra, en Suiza, donde esperaba otro refugiado de Sevilla también, llamado Juan Pérez de Pineda. Sin embargo, lo que vio Reina en Ginebra tampoco le agradó mucho. Las tribulaciones de los refugiados protestantes italianos, por ejemplo, o la reciente condena a Miguel Servet, que había sido condenado por herejía por parte del concilio de la ciudad, que pese a que ya había adherido al protestantismo de corte calvinista, siguió persiguiendo incluso con hoguera a los llamados herejes, en este caso a Miguel Servet, por el hecho de no creer en la Trinidad. Y también había mucha rigidez religiosa imperante que le llevaban a decir que Ginebra, incluso eso lo dijo palabras casi literales de Reina, que Ginebra la habían convertido en una nueva Roma, Roma en versión protestante. Y por lo tanto, en vista de esa desilusión, decide marcharse al año siguiente, en 1558, de allí, y busca otro lugar de exilio. Y ahí es donde ya llega su residencia que le hizo más conocido finalmente, que es la ciudad alemana de Frankfurt, donde se une a la iglesia calvinista de habla francesa que veía. Precisamente también muchos de ellos habían llegado en el exilio, escapándose de la persecución en contra del protestantismo en Francia. Poco tiempo después, cuando Isabel I asciende al trono de Inglaterra y concede la libertad de culto a los protestantes, y Reina decide en este caso trasladarse temporalmente allí. Bueno, ¿qué podemos decir de Reina? Él fue un hombre instruido, inteligente, muy fiel a la palabra de Dios, y precisamente por eso su esmero en difundirla en la lengua castellana, que tuvo una vida no exenta de altos riesgos, y todo de ello debido a su profundo deseo de traducir la Biblia desde las lenguas originales al castellano, con dos fines. Uno, evangelizar a su propio país, España, o los diversos reinos de España, y servir de apoyo a los exiliados españoles que estaban en otros países fuera de España, que habían huido por la persecución religiosa. Es evidente que desde el momento en que dejó su país, incluso tal vez antes, Casiodoro de Reina deseaba ardientemente llevar a cabo la traducción de la Biblia, pero el proyecto no comenzó a tomar forma hasta finales de 1558, la fecha en donde él llega a Londres.
Entonces, después de ahí no dejó de trabajar en su traducción de la Biblia. Sin embargo, lamentablemente, las acechanzas de la Inquisición española tampoco se detuvieron. De hecho, la Inquisición logró infiltrar un agente instigador en la naciente iglesia, un tal Gaspar Zapata, el asistente de Reina, alguien muy cercano a Reina, en el trabajo de la traducción. Y mediante, ya sea, no sabemos si chantaje o promesas a este hombre, consiguió que algunos miembros de la iglesia pastoreada por Reina lo acusaran a él de diversos delitos, incluso de la sodomía, de la homosexualidad. Lamentablemente, los mismos protestantes tampoco le facilitaron las cosas mucho a Reina, eh, y no se detuvieron en sus duras críticas a su trabajo de traducción, especialmente denunciándolo ante las autoridades de Ginebra. El resultado de esta doble conjura, tanto católicos como protestantes en contra de Reina, fue la huida precipitada, rápida de Reina a Amberes en enero de 1564 y la inmediata dispersión de la iglesia española que había en Londres. Entonces, gracias a Dios, a pesar de todo esto, Reina pudo poner a salvo sus manuscritos del texto bíblico, de la traducción bíblica que ella estaba haciendo. Obviamente, acosado infatigablemente por los espías de la Inquisición y sospechoso de herejía o de cosas peores, Reina se vio obligado a huir y buscó asilo por diversas ciudades europeas. A pesar de las muchas dificultades que les tocó vivir en todos esos años, en ningún momento se detuvo en traducir la Biblia a la lengua castellana. Incluso se cuenta que mientras él viajaba escondido, él estaba ahí con el manuscrito, ya sea hebreo o griego, y el texto traduciéndolo en castellano. Por lo tanto, gracias a esta inquebrantable voluntad, en 1567, tras haber terminado con éxito su traducción del Antiguo Testamento, pudo viajar a la ciudad suiza también de Basilea para comenzar los trabajos de publicación del texto que él había ya traducido. El primer contrato para la edición de 1100 ejemplares de la Biblia fue firmado en 1567 con el famoso editor Oporino. Por desgracia para Reina, en el mes de julio de 1568, y antes de dar comienzo a la impresión de la Biblia, Oporino murió y resultó estar arruinado de tal manera que no cabía la menor esperanza de recuperar el dineral que había gastado o ahorrado Reina para este trabajo y poder pagarle a otra persona. Entonces, esto era un dinero que venía desde Frankfurt, en Alemania, gracias a la aportación voluntaria para llevar a cabo la edición de la Biblia hecha precisamente por los refugiados españoles. Entonces, las labores de impresión tuvieron lugar o bien en la imprenta de Samuel Apiario o bien en los talleres de Guarín. No se sabe con exactitud eso. Incluso depende de la escuela historiográfica que se utilice, va a encontrar ambos personajes. De lo que no cabe duda es que a Reina debió obviamente agradarle mucho la simbólica estampa con que el oso de Apiario solía utilizar como marca tipográfica y la escogió para la portada de la después llamada Biblia del Oso. Precisamente, recordemos, la Biblia del Oso, la traducción de Casiodoro de Reina, se le llama así porque aparece un oso, comiendo miel en la portada, en la tapa de estas Biblias. La impresión fue terminada probablemente el 24 de junio de 1569 y se editaron 2.600 ejemplares. Lo cual, insisto, en vista de que era una Biblia en castellano, impresa en el exilio, sin mayor soporte político de ningún tipo, recordemos, es un trabajo gigantesco, una cantidad de Biblias, la verdad que muy impresionante para aquella época. De hecho, yo creo que sobrepasó las más altas expectativas de Casiodoro de Reina. Sin embargo, los enemigos de Reina no levantaron la guardia en ningún momento y así en 1571, apenas un año y medio más tarde de la publicación de la Biblia del Oso, el Consejo Supremo de la Inquisición, o sea, estamos hablando de los más altos niveles de la Inquisición, no un simple inquisidor, estafador, no, era el Consejo de la Inquisición, supo de la existencia de la Biblia y que había sido más encima impresa en Basilea, en Suiza.
ya el centro de una de las llamadas, por así decirlo, ciudades rebeldes, en donde estaba precisamente el núcleo del calvinismo. Entonces ordenó la decomisación inmediata de todos los ejemplares que se pudiesen descubrir. También la Biblia de Reina fue minuciosamente examinada ahí por los pastores de Ginebra, pero por mucho que la escudriñaron, no encontraron nada importante para reprochar en dicha edición. 10 años después, en 1581, el titular del obispado de Basilea, Vlader von Wartensee, le hacía saber al cardenal Carlos Borromeo que en Basilea se habían impreso en 1569 unos 1.600 ejemplares de la Biblia en español y que 1.400 de ellos acabaron de ser enviados de Frankfurt a Amberes. O sea, un viaje no menor, un viaje gigantesco, de hecho. Nuevamente podemos utilizar aquí de que en este viaje no se hayan perdido esos ejemplares de la Biblia, es sin duda la mano de Dios actuando. Sobre las fuentes utilizadas por Reina para la traducción de la Biblia nos informa parcialmente él mismo en su amonestación al lector, que era como la introducción al texto. En ella se dice que además de las fuentes originales hebrea y griega, usó la versión de los santos Págnimo y la doble edición judeo-española de Ferrara de 1553. Para las partes griegas del Antiguo Testamento, Reina parece haber seguido sobre todo la Biblia latina de Zúrich y en parte la de Castellón, de quien tomó el término precisamente Jehová, en lugar de lo que normalmente se utilizaba, que era la palabra Señor. Lo que ocurrió con la traducción del Nuevo Testamento obviamente merece una atención especial. Porque cuando comenzaron las labores de impresión allá en Basilea, Suiza, la traducción todavía no estaba terminada. Sobre todo el Nuevo Testamento, y a medida que iban avanzando los trabajos de impresión, Reina se veía cada más, obviamente, apremiado por el tiempo. Las esperanzas que tenía de poder utilizar la revisión del Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda, que se estaba imprimiendo en París, se vieron entonces frustradas en 1568 por los motivos que mencionamos recientemente. Así pues, solo pudo disponer de la versión del Nuevo Testamento de Francisco de Encinas, otro personaje que fue perseguido por la Inquisición, y las cartas paulinas traducidas por Juan de Valdés. Reina siguió muy de cerca estas dos traducciones y no dudó en tomar en muchos casos literalmente frases o expresiones de estas traducciones para su traducción en muchas ocasiones. Y entonces en junio de 1567 la labor de impresión le había casi alcanzado y entonces a Reina no le quedó otro remedio que copiar casi exclusivamente el texto del Apocalipsis de la traducción de Encinas. Por cierto, hay que aclarar, no estoy deslegitimando aquí con esto el trabajo de Reina, no, el trabajo de Encinas había sido un trabajo muy erudito, muy perfecto, o sea, no sé si perfecto, pero muy bien realizado, muy bien acabado, por lo cual es plenamente confiable el trabajo que hizo originalmente. Y además de eso, señalar que posteriormente Casiodoro de Reina continuó revisando su propio trabajo. O sea, no es un trabajo que él mismo haya terminado finalmente en Apocalipsis, en el último capítulo, versículo, y simplemente se haya retirado. No, él continuó revisando en vida este mismo texto. Como una mención especial, agregar que Reina respetó el orden que utilizaba de los libros bíblicos que aparecen en la Vulgata Latina, la Biblia oficial de la Iglesia Católica, cuyo canon había sido recientemente confirmada por el Concilio de Trento, o la llamada también Contrarreforma Católica. Dicho canon es el que, como lo hemos visto en algún video anterior, se conoce como el canon alejandrino, el canon que tiene 7 libros agregados, Macabeos, Tobías, Judith, etc. Sin embargo, él dejó claro en sus escritos que estos textos no los agregaba a él, o mejor dicho, no los incorporaba a él, como libros por considerar los textos canónicos o al mismo nivel del resto de los libros bíblicos, sino porque eran parte del texto que él había recibido. Algo similar a lo que hizo, de hecho, Martín Lutero, Almeida en portugués también, entre otros traductores, que si bien no adherían al catolicismo, no consideraban a estos textos como textos inspirados, ni mucho menos, al contrario,
pero consideraban que eran libros que eran útiles para su lectura y que ya que eran parte de la herencia que ellos habían recibido, no era malo mantenerlos, al menos, pero haciendo la salvedad, como les decía, de que estos libros no eran canónicos al mismo nivel que el resto de los textos bíblicos. Posteriormente él se instaló en Frankfurt, se incorporó no sin dificultades a la iglesia francesa calvinista que había en esa ciudad, pero la oposición de Teodoro de Beza y la amistad de ciertos luteranos en Frankfurt le condujeron al fin a la iglesia luterana de la ciudad, iglesia a la cual perteneció hasta donde se sabe hasta el fin de sus días. Murió finalmente un 15 de marzo de 1594 en esa misma ciudad, en Frankfurt, Alemania. Y la leyenda nos dice que incluso hasta en el último día de sus días él predicaba en las calles con Biblia abierta. Todo este trabajo, por supuesto, fue revisado posteriormente por Rey Casiodoro Cipriano de Valera. Precisamente por eso es que la Biblia que usted y yo utilizamos masivamente en castellano es la Biblia que se le llama en sus diversas revisiones Reina Valera. Si bien es cierto, como Valera consideró que el trabajo de Reina había sido tan prolijo, tan erudito, solo se limitó, hasta donde se sabe, a revisarlo el texto completo, pero le hizo unas minúsculas arreglos solamente, más de orden gramatical, lingüístico, no del contenido en sí mismo, a textos del Antiguo Testamento, si mal no recuerdo, de los libros de los profetas. Por lo tanto, insisto, este es un trabajo el que nos trajo la Biblia al castellano. No es un trabajo que se pueda acusarnos a nosotros de ser herederos de un texto, como de hecho lo van a acusar muchos católicos, un texto no solo improvisado, sino también adulterado. Al contrario, este trabajo fue sumamente erudito, dedicado, no fue improvisado, fue que duró mucho tiempo, que fue revisado en numerosas ocasiones. Y por supuesto, obviamente, por lo mismo les puedo instar a que podemos abrir nuestras Biblias confiadamente, creyendo en el contenido de autores o de traductores precisamente como Casiodoro de Reina, y más aún, posteriormente, con la revisión de Cipriano de Valera. Por lo tanto, demos gracias a Dios de que nos ha preservado su palabra, que la Biblia que ustedes ven a mis espaldas, o que tengo aquí en mis manos, no es solamente un conjunto de textos que fueron reunidos y traspasados sin ningún tipo de calidad de preservación alguna, sino que es palabra de Dios viva hoy en día y digna de ser creída, no solo por su contenido, sino también por la preservación de su mensaje. Mensaje que esperamos que sea parte de sus vidas hoy y siempre. Por lo tanto, demos gracias a Dios de que precisamente por la labor de personas como Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, su palabra ha sido preservada hasta el día de hoy. Que Dios le bendiga y nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.